Bienvenidos de vuelta de la pausa. Yo le dije, le recomendé que usted no se despegara, por supuesto, de nuestras pantallas, porque en este momento tenemos una invitada que más que invitada es panelista, por supuesto, de nuestro programa. Y hace rato, además, que no la teníamos por aquí, así que para mí es un placer, por supuesto, recibirla y presentarla. Yo me refiero a María José Dedes, nuestra querida matrona especialista en salud sexual y salud pélvica femenina, que por supuesto nos acompaña algunos viernes para estar hablando de estos temas que son súper importantes. Y además hay que destacar que María José, como bien decía, es especialista en salud sexual y también en salud pélvica femenina, con certificación en tratamientos de plasma para el bienestar cutáneo. Actualmente trabaja en Vara Gruesa, kilómetro 6. Le vamos a preguntar porque había dicho que va a estar por otros lados. También hace ahí consultas así particulares, ¿cierto? 1 a 1, pero también la puede encontrar en Vara Gruesa, kilómetro 6, camino a Panimávida. Y también ofrece atención vía online y por supuesto a domicilio. Su experiencia y compromiso con la salud de la mujer pueden encontrarse en matronaschile.cl, donde es posible, por supuesto, ver la reseña profesional, pero también agendar consultas. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante, que además es bastante común, pero sabemos bastante poco. Suele ser así. El día de hoy vamos a estar hablando de la cándida o la candidiasis, y es por eso que vamos a recibir con un fuerte aplauso, por supuesto, a María José Dedes. Bienvenida, María José. Hola. Bien, gracias. Feliz, por supuesto, de tenerte. Hace días que, hace varios viernes que yo te extrañaba. Es que estuvimos con un operativo gratuito recorriendo algunas ciudades del Maule y justo nos tocó reemplazar un día viernes, así que ahí estuvimos un poquito ausentes, pero ya volvimos con todo. Pero lo bueno es que era en beneficio de la comunidad. Sí, eso era lo bueno. Sí, así que nosotros, por supuesto, felices. Nos sacrificamos para que la comunidad también pueda ir, obviamente, recibir los beneficios de la educación y de las consultas, sobre todo si es un servicio gratuito ahí para las distintas localidades. Así que en ese sentido también te agradecemos y te felicitamos por esa iniciativa, María José. Muchas gracias. Sí, estuvimos con Cristian, abogado, Sí, también está así. Sí, él lo comentó algún jueves atrás. Sí, así que, bueno, mañana también tenemos otra operativa, si todavía no termina. Ah, mira, ¿y dónde toca mañana? Mañana toca San Javier, creo. Buenísimo, Sí. aproveche todos nuestros queridos amigos y amigas de San Javier, por supuesto. ¿Dónde van a estar? Pasemos el datito de una. La verdad, No que sabe, no me acuerdo. no se acuerda. No, soy súper despistada. Entonces, cuenta alrededor de 2 horas antes de tener que irme, así. Pero sé que vamos a estar... ¿Y el horario más o menos? Empieza a las 3. Empieza a las 3 de la tarde y obviamente vaya ahí a las redes de María José o de Cristian Martínez, también nuestro querido abogado, que también le mandamos un besito, un abrazo. Ahí está apareciendo en pantalla las redes de María José para que usted también por ahí se entere, le pregunte, así la obliga un poco a que ella busque las coordenadas y se las mande. Aproveche a todos nuestros queridos vecinos y vecinas de San Javier, nuestros abonados y abonadas, por supuesto, nuestros queridos amigos de Canal 30 Loncomilla, vayan y aprovechen porque van a haber varios profesionales, no solo Cristian y María José, sino que trabajadoras sociales, tengo entendido. Sí, trabajadora social y contadoras nos acompañan a veces. Sí, pero igual están disponibles para hacer las consultas sí o sí. Buenísimo, así que ya lo sabe, vaya mañana todos y todas invitadas en San Javier a eso de las 3 de la tarde, y cuando ya sepamos ahí bien el lugar se lo vamos a contar, pero si no usted vaya a las redes y se va a enterar. Pero bien, el día de hoy lo adelantábamos en la presentación que vamos a estar hablando de cándida o candidiasis. Y para partir entonces, obviamente, ¿qué es la candidiasis y por qué se produce? Mira, la candidiasis es un hongo, ya es una infección por hongo. Generalmente la cándida albicans, ya es como la que se presenta más frecuentemente. Nosotros tenemos que entender que todo nuestro organismo está compuesto por bacterias, por hongos, pero están en una proporción adecuada. No sé si me entienden. Sí. Entonces, cuando este desbalance se pierde, cuando crecen estas bacterias o estos hongos, se produce cierta infección. En este caso, cuando la cándida se produce en mayor proporción, se produce la candidiasis.
Perfecto, pero entonces hay que entender que la cándida es un hongo que habita en nosotros, solo que cuando está en la cantidad, por así decirlo, justa, precisa, está todo bien. Cuando esto aumenta, quiere decir ya empiezan a haber síntomas, o se nos empieza a complicar la cosa. Exacto, mira, la cándida, perdón, es un hongo que está en nuestro tracto vaginal, en nuestra boca, en nuestro tracto intestinal, en muchas partes, pero siempre en la cantidad adecuada, como decíamos. Si este desbalance se pierde, ahí es donde empieza a producirse mayor proporción. Perfecto. Mira, yo ese dato ya no lo sabía, que está en distintas partes de nuestro cuerpo. Sí. Yo solo lo asociaba como al aparato reproductor femenino, es decir, ahí a la vagina y todo ese sector, pero no sabía que en otras partes de nuestro cuerpo, como nuestra boca, como tú lo nombraste. Entonces, bueno, por eso siempre lo decimos, pero es muy importante, obviamente, la protección, el cuidarse, el prevenir y, por supuesto, el educarse en estos temas. Sí, eso es verdad. Bueno, y entonces, tú decías que la cándida, ¿cierto?, es el hongo que habita en nosotros y por lo tanto ya asumimos que candidiasis es cuando esto se, digamos, exacerba. Claro. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre tener presencia de cándida y padecer candidiasis? Presencia de cándida hay Todos. siempre. Claro. En todo de nosotros, cada uno de nosotros hay cándida y está siempre en nuestro cuerpo. Ya. ¿Qué pasa? Candidiasis creció en mucha cantidad y empezó a generar síntomas en nuestro cuerpo. Esa es la diferencia, la gran diferencia. ¿Y esta infección por hongo, dijimos, es común entre las mujeres? ¿Hablemos de estadística? Sí. 75% de nosotras vamos a tener cándida. Y, ojo, un dato muy, pero muy importante, 50% de ese 75% va a tener candidiasis recurrente. ¿Qué es esto? Que tiene 4 o más episodios al año. Mira. Así que no es una cifra menor. Sí, o sea, yo lo decía intuitivamente al inicio que era un tema que es muy común, pero que sabemos poco. Y realmente con esta estadística nos damos cuenta que no es muy común, es súper común. Es demasiado común. Es demasiado presente. Y en este sentido yo pregunté y dije, bueno, las mujeres, ¿pero es algo que también puede afectar a los hombres? Sí, también afecta a los hombres. Sí, los síntomas son bastante parecidos. La única diferencia, que después vamos a hablar de los síntomas obviamente, es que el flujo no está presente. Pero la irritación, el ardor al orinar, algunas llagas se pueden generar también en el glande. Sí, está presente. También puede contagiarse. Perfecto. Y entonces, María José, tú decías, ya vamos a hablar de los síntomas. Pasemos a eso, a los síntomas y al diagnóstico. ¿Cuáles serían los síntomas más comunes de la candidiasis vaginal? Bueno, ardor al orinar o al tener relaciones sexuales. Incluso puedes sentir ardor simplemente estando sentada, ¿ya? Y el muy, muy característico es picazón, porque es un hongo, y el flujo. El flujo de la cándida es muy característico. Es como leche cortada, como yogur cortado. Ya. Tiene grumos, es blanco y es espeso. Perfecto. Así lo podemos reconocer. Muy, muy, muy claro. O sea, es cortado, blanco, o sea, es distinto a lo que podríamos eventualmente ir mirando en el caso de las mujeres. Bueno, los hombres también tienen sus distintos flujos. Yo hablo de las mujeres porque no tengo tanta experiencia en los varones, digamos, no es mi especialidad, no soy profesional del área, pero claro, a medida que pasa el ciclo, el flujo femenino va teniendo distintas características, texturas, ¿cierto? Colores, pero si tú ves, por ejemplo, un flujo como el que acaba de describir María José, quiere decir que hay presencia de algún honguito que no es necesariamente candidiasis, o eso es el síntoma de la candidiasis. Ese flujo es característico de la cándida, pero tenemos otros flujos muy característicos que nos van a inyectar, o sea, nos van a indicar otro tipo de infección. Así que igual siempre, por favor, acudir a consulta, porque siempre me llega, no, es que yo compré en la farmacia tal medicamento, tal óvulo, y después resultó que no era cándida. O resultó que no hicieron un tratamiento adecuado con la periodicidad adecuada y pasa que tienen recurrencia. Claro, porque vuelve a aparecer y demás. Y hay quizás momentos o personas en las que la candidiasis no presenta síntomas. Sí, la verdad es que sí. Ser asintomática. Sí, puede ser asintomática, y generalmente cuando está asintomática generalmente no se trata. Claro, porque si no tenemos síntomas, ¿cómo nos damos cuenta? Generalmente por la presencia de la cándida simplemente. Ya. Puedes tenerla siempre, como cándida, como habíamos comentado al principio.
Pero si no tiene síntomas es porque está en una proporción adecuada, por así decirlo. ¿Qué pasa? Muchas veces me dicen, no, pero es que mi flujo igual es raro. Ya, pero tenemos otros desequilibrios hormonales, por ejemplo, otra infección. Entonces, por eso mucha gente se trata cuando no tiene síntomas adecuados y termina quedando las comprendo. ¿Y cómo entonces podríamos diagnosticar correctamente esto? ¿Cómo podríamos saber que sí es candidiasis y que no es otra cosa o al revés? Mira, los síntomas nos dan un diagnóstico clínico, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si tu flujo es distinto a lo mencionado, si tiene otros síntomas que son distintos, lo ideal es hacer un examen de flujo. Hay un examen que es puntual para esto, ya que nos va a diagnosticar qué bacteria o qué hongo específico tienes en el cuerpo. Perfecto. Y así poder tratar, obviamente, de manera adecuada. Claro, porque en ese sentido, por ejemplo, podría pasar que yo fui, ¿cierto?, a mi matrona, le digo, mira, ando con ciertos síntomas, mi flujo está distinto, y a lo mejor la matrona me dice, ya, sí, puede ser algún hongo. Te dejamos con un tratamiento básico, base, unos óvulos, una cremita, en tantos días, listo, tantas horas, perfecto, pero no se pasa. Podría ser que es algo que es recurrente o que a lo mejor nos estamos tratando para hongos distintos con medicamentos diferentes. ¿Podría pasar eso? Sí, eso pasa. La verdad es que es muy, muy frecuente. Ya. Muchas veces tratan, por ejemplo, después vamos a hablar de otro tema más adelante, pero, por ejemplo, tenemos una vaginitis, por ejemplo, que es otro tipo de infección que da unos síntomas parecidos, entre comillas, pero el flujo es un poco distinto. ¿Qué pasa? Muchas veces tratan la candidiasis como vulvovaginitis, por ejemplo. Ya, y ahí ya queda la tándola. O al revés. Claro. Ya es muy, muy frecuente. ¿Por qué? Porque no hacen el examen de flujo cuando deberían hacerlo y tratan con medicamentos, con antibióticos que no corresponden. Entonces, ¿qué pasa? Vuelven a bajar tus defensas porque obviamente estás tomando un medicamento o un antibiótico y vuelves a recurrir a otra infección o a la misma. Entonces, en ese sentido, sería desde ya, yo voy entendiendo que estaría adecuado que si es que efectivamente notamos síntomas o viene o es recurrente, mejor hacer un examen de flujo para poder especificar si es ese hongo o es otro o es otra cosa. Exacto, lo ideal si es que no hay clínica clara o algo que no nos llame, que nos llame mucho la atención o que sea distinto, ideal tomar el examen. Ya. Porque necesitamos un tratamiento adecuado. Sí, sí, totalmente. Y en ese sentido, María José, ¿hay como factores de riesgo que puedan como efectivamente inducir o hacer que sea más propicio para la cándida como exacerbarse? Sí. Mira, uno de los más comunes es el uso de un calzón o de la ropa interior que no sea de algodón o que sea o sintética o que sea demasiado apretada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra zona vulvar, nuestra zona vaginal, respire. Tiene que respirar y el algodón es propicio para ello, ¿ya? Y obviamente para que no acumule, por ejemplo, humedad, ¿ya? Mucha gente utiliza toallitas o protectores diarios que se conocen todo el día y todos los días. Eso tampoco tampoco es bueno para nuestra salud vaginal. Alimentación también influye mucho, ¿ya? Y sobre todo la alimentación que es rica en azúcares, porque la cándida se alimenta del azúcar. Entonces, si tú tienes una alimentación muy alta en azúcar o eres diabética mal controlada, puede que tengas ya un tipo de infección. Oye, mira qué importante eso que dices, porque bueno, sabemos que el azúcar como un producto refinado, ultra refinado, sabemos que hace mal, eso está clarísimo. Yo soy un poco ahí con el azúcar, me encanta el azuquitar, pero, o sea, los niveles, yo cada vez me voy enterando de más cosas que el azúcar propicia, pero que son nocivas para nuestro cuerpo, o sea, desde los triglicéridos que se suben, ¿cierto? Y un montón de otras patologías más asociadas, no sé, al peso corporal o a otras, o incluso la diabetes, pero no tenía, por ejemplo, la información de que la cándida se alimenta de azúcar, o sea, ya por todos lados la gente, no la gente, sino que la ciencia, la salud nos está diciendo, oye, bájale el azúcar, controla eso, porque incluso la cándida se puede alimentar de aquello. Sí. Y en ese sentido, ¿el uso de antibióticos podría provocar una candidiasis? Es uno de los factores de riesgo que no mencionamos anteriormente, pero sí, el uso de antibióticos, tenemos que pensar que el antibiótico ya es un medicamento que va a eliminar una bacteria, pero tenemos que entender va a hacer un montón de otras cositas. Que va a eliminar todas las bacterias, sean buenas o sean malas.
¿Ya? ¿Y qué va a hacer esto? Que crezcan en mayor proporción algunos hongos o algunas bacterias y va a producirnos variadas infecciones. Una de ellas es la candidiasis. O sea, a ver, para explicarlo así súper con peras y manzanas. Por ejemplo, si yo estuve con, no sé, una bacteria, la típica que tenemos en la pancita, o incluso con un resfrío, un cuadro viral que me dijeron ya, por 14 días, por 7 días, tal antibiótico. Eventualmente podría ser que después de ese proceso me apareciera, por ejemplo, una candidiasis. Sí, la verdad es que es muy poco, o sea, muy frecuente que aparezca una candidiasis o una vulvovaginitis o algún otro tipo de infección cuando consumimos antibióticos. De hecho, igual muchas mujeres se van a sentir identificadas porque muchas me dicen, no, pero es que sabes que tomé antibióticos, no sé, hace 15 días dejé de tomarlo y ya me apareció un flujo extraño. Es por eso, es por el antibiótico. Mira, Así y que, bueno, aquí también con eso comprobamos que en el organismo todo tiene que ver con todo, po. Sí, todo tiene que ver con todo. No hay cosas que están aisladas, no es como, no, si es que tengo los triglicéridos bien, pero esto otro más, o sea, todo está relacionado realmente en nuestro organismo. Un todo. Tienes que cuidarte completa para poder estar bien. Oye, yo aquí tengo una pregunta, porque antes dijiste de la ropa interior, ¿cierto? Que tiene que ser efectivamente holgada, que no quede muy apretada, obviamente de algodón, pero también en algún momento conversando así como con las tías, las primas, las amigas, ¿cuándo o cada cierto tiempo es recomendable, por ejemplo, cambiar la ropa interior? Porque así como, digo, no sé, me compré una ropa interior, un calzón, digamos, y puedo usarlo que 10 años, toda la vida. No. Lo ideal es que por lo menos una vez al año cambiáramos nuestra ropa interior. Ya No lo hacemos. Yo lamentablemente también me puedo decir que claro, a veces como que uno no lo cuando hace ya tanto. está sueltecito, el elástico vencido, seamos realistas. Y a veces incluso unos hoyitos por ahí. Sí, es verdad, todo no ha pasado. Ya, pero el ideal entonces, una vez al año usted tiene que renovar el set de ropa interior. Sí, lo ideal sería eso. Ya, buenísimo. Entonces ahí tenemos ese datito. Ya, y ahora hablando precisamente del tratamiento y la prevención, ¿hay cosas que nosotros podemos hacer para prevenir que esto se exacerbe, que la cándida ahí se apodere de nuestro organismo? Dieta balanceada. Ya. Evitar el estrés, porque el estrés también afecta a nuestro sistema inmune y también nos baja las defensas, que es un claro indicio de que vamos a tener algún tipo de infección en algún momento. Higiene. El higiene, por favor, que sea con agua. Agua y que corra el agua. Eso. Sí, que no sea duchas vaginales, porque sí hay personas todavía que se hacen duchas vaginales. Por favor, no lo hagan. Y con jabón no. Ni con champú, ni con acondicionador, porque sí, he tenido pacientes que se lavan hasta incluso con una gotita de cloro. Así que, por favor, no lo hagan. Es solamente agua que escurra, ¿ya? Y se lava. Pucha, no tengo nada... Pero, por ejemplo, pensemos que estos son nuestros labios. Ya, exteriores. Nuestros labios mayores que le conocemos nosotros. Como lo que primero se ve. Lo primero que se ve, exacto. Por dentro tenemos otros labios. Sí. ¿Ya? Normalmente entre el labio mayor y labio menor se puede generar una sustancia blanquecina si no te limpias bien. Ya. Esa es la zona que tú tienes que limpiar. Dejar correr el agua, pasar tus manos por esa zona para limpiar entre los pliegues. Perfecto. ¿Ya? No introducir nada, no limpiar hacia adentro, no echar el chorro de agua hacia adentro, nada, simplemente por fuera. Perfecto. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. La agüita corra. Corra, exacto. Oye, María José, y ahora que, aprovechando que la tenemos aquí, tenemos que aprovechar de hacer todas las preguntas. Tú decías, ya, sabemos que, por supuesto, sin jabón, menos champú, menos acondicionador, cloro, nada de esas cosas, pero últimamente han aparecido harto en el mercado muchos como jabones íntimos que dicen que son pH balanceado y demás. ¿Cómo nos relacionamos con eso? Sí, estaría bien, o sea, si es que de pronto, por X motivo tú quisieras, no sé, tener otro olorcito o sentir que hay algo más fresco, no sé, tienes ganas o estás acostumbrada, no sé, a usar jabón y recién ahora te estás enterando que eso no hay que hacerlo. ¿Estos jabones íntimos son recomendables o no? Mira, la verdad es que yo no lo recomiendo mucho porque hasta el momento no he encontrado un jabón íntimo en el mercado que tenga el pH adecuado para nuestra zona. Ya. Nosotros, como te mencionaba, tenemos bacterias buenas y bacterias malas que los mantienen un pH adecuado. ¿Ya? Sí. Alrededor de 4.2 aproximadamente. Tenemos un rango. ¿Ya? ¿Qué pasa esto?
cuando tú utilizas un jabón, por ejemplo, que sea pH neutro, que siempre me dicen, no, pero es que yo me ocupo un pH neutro, Sí. tenemos que entender que el pH neutro es 7. Sí. O sea, está bastante alejado de nuestro pH, de nuestra zona vaginal que sea normal. Entonces, este desbalance de pH va a generar el desequilibrio de nuestra flora vaginal, que las bacterias van a empezar a crecer, como decíamos. Entonces, como te digo, yo prefiero no utilizarlo por esta razón. Y lo otro que te tienen que dar cuenta es que muchas veces me dicen, no, es que mi zona vaginal huele fuerte. Ya, pero si no tienes una higiene adecuada, no tienes tu ropa interior adecuada, no dejas ventilar tu zona, va a tener siempre un olor fuerte. Nuestra zona vaginal tiene un olor, pero no es fuerte como mucha gente cree. No es necesario que huele a rosas, huele a vulva. Claro. Pero es un olor súper suave, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Mucha gente sí dice, no, es que me huele muy fuerte, pero es porque no tienen la higiene adecuada o no utilizan la ropa adecuada. Claro que sí. Y es importante eso, por ejemplo, también cuando hacemos ejercicio, la ropa, porque entre la fricción, el sudor, y por ejemplo, si no estamos usando una ropa interior, en este caso de algodón, también eso puede obviamente influir. Sí, influye mucho, así que lo ideal es que cuando hagan ejercicios, por ejemplo, después tiendan a sudar nuestra zona, si eso es claro, no es suda. Como entonces, cualquier parte del cuerpo. Exacto, entonces lo ideal es que se cambien el calzón. Claro. Sí, porque hay mucha gente que no se cambia el calzón, se ducha o dice, no, es que me lo puse en la mañanita, no importa. Y no, tienen que cambiárselo porque por algo tenemos sudor en la zona, necesitamos mantener nuestro pH y nuestra zona fresca. Claro que sí. Oye, María José, y para tratar la candidiasis, ¿cuál sería como el tratamiento, digamos, más común o recurrente? Mira, no voy a mencionar los nombres porque si no los van a ir a comprar. Sí, pero es verdad, toda la razón. Pero mira, por ejemplo, tenemos hartas posibilidades. Por ejemplo, la pastilla, que es lo más común, la cremita, ya que muchas veces se da cuando tenemos alguna llaga o algo por fuera, y tenemos los óvulos vaginales, ¿ya? Así que tenemos varias opciones, pero va a depender de cómo sea cuán recurrente sea, qué tan fuerte estén los síntomas para ver dosis y qué tipo de tratamiento vamos a dejar. Ya. Y en ese sentido, por ahí a lo mejor hay algunas personas que no les gusta tanto quizás los medicamentos o las cosas como más químicas, comillas. ¿Habría algún tratamiento como más natural o algo que podamos encontrar así como en la naturaleza? Como, no sé, pienso a lo mejor cuando hay una cicatriz, no sé qué, dicen, con agüita de matico puede pasar, ayuda también a la cicatrización. En este caso, ¿habría algo así recomendado? Mira, o mejor que no? No, para las infecciones vaginales lo ideal es que no. Yo igual soy muy partidaria de lo natural. Ya, como dices tú, también para las llagas externas y todo. Pero cuando hablamos de candidiasis, hablamos de un desbalance de nuestra zona vaginal, interior. Entonces lo ideal es que no utilicen nada. ¿Por qué? Porque me he tocado con gente que utiliza yogur. No sabía, no tenía yo idea tampoco, de esa situación. Pero se aplica yogur en la zona para supuestamente generar un desbalance, pero tienes que entender que estás aplicando algo que es externo, algo que va a generar un desbalance mayor. Claro. Así que lo ideal es que no utilicen nada natural. Ya. Porque hasta el momento, mira, siendo sincera, tendría que investigar aún más y hacer un curso aparte para hablar, pero yo por el momento no lo recomiendo. Nada natural. Perfecto. Y tú lo mencionabas también al inicio, decía, bueno, tener una candidiasis, pero esto también se puede hacer recurrente. En ese sentido, ¿hay algo o hay algún tratamiento que nosotras podamos como tener para evitar estas como recaídas o esta recurrencia? Y mira, lo que pasa, partamos por el inicio. Ya, tú vas, tienes candidiasis, te dan un tratamiento, pero ¿qué pasa? Te entregan, claro, el antifúngico, ya sea óvulo, sea crema, sea pastilla, pero no te dejan nada detrás. ¿Ya? No te dejas un probiótico, por ejemplo. ¿Ya? El probiótico sirve para restablecer nuestra flora a un nivel normal. Entonces, ¿qué pasa? Vas 1, 2, 3, 4 veces y siempre te dan el mismo tratamiento, a lo mejor cambiando de tipo de antifúngico, por ejemplo, cambiando de tipo de presentación, pero nunca te hacen un tratamiento completo que van con probióticos. Ya cambio de alimentación y probióticos. No lo hacen. Siempre se centran en el tratamiento médico, específico para lo que estás viviendo. Entonces, por eso muchas veces se hace recurrente. ¿Por qué? Porque te tratan solamente una vez para la cándida, pero va a volver. Si no restableces tu flora vaginal, va a volver. Ya.
Y en ese sentido, por ejemplo, si empieza a volver, tú decías, algunas personas pueden tener hasta 4 episodios en un año. Más de 4 episodios. Más de 4 episodios. Y en ese sentido ya podríamos hablar como de candidiasis crónica, comillas, o... Candidiasis crónica o recurrente después de 4 episodios Ya. o más. Sí, así que cuando ya, mira, yo generalmente pongo probiótico después de la primera candidiasis, ¿ya? Pero así, ya tienes 4, ya hay que empezar a ver qué realmente es lo que está afectando, porque como te decía, muchas veces no cambian el calzoncito, se limpian, se lavan bien, pero pucha, hay desequilibrios hormonales de atrás que también causan infecciones, hay estrés crónico que si no lo estableces a un límite normal, vas a seguir con estos, puedes seguir con estos síntomas. Entonces, idealmente, ver un todo cuando ya tenemos más de 4 episodios, cuando ya se hace recurrente. En el fondo, volvemos a lo que decíamos al inicio, comprender que la salud debe ser integrativa y también integral. Porque imagínate ya, físicamente vemos todos los síntomas, no, estoy con la alimentación, estoy con esto otro, pero a lo mejor hay algún tema en la vida que hace que nuestro cortisol, que el estrés esté muy elevado, aún así, por ejemplo, podría aparecer. Entonces, realmente desde la salud mental hasta el dedo chico del pie, todo influye. Somos un todo, eso es lo que tenemos que entender, porque muchas veces se cuidan a través de lo físico, pero la salud mental está pobre y pucha, volvemos a tener otros problemas que se desencadenan por nuestra salud mental deficiente. Claro que sí. Oye, María José, bueno, lamentablemente en honor al tiempo nos quedan siempre preguntas por hacer, como por ejemplo la presencia de la candidiasis o la cándida en el embarazo y varios temitas más, y que por lo mismo desde ya yo te digo que por favor no dejes de venir, aunque tú creas que lo hemos hablado todo, al contrario, siempre quedan dudas. Pero están apareciendo en el GC los datitos, por supuesto, para que la gente te contacte, y te invito a que tú misma ahí a la cámara, por supuesto, invites a la gente a que te hablen a tus redes, no sé qué, no sé si es mail, WhatsApp, el Instagram que también está apareciendo ahí en pantalla, para que también vayan a tu consulta o te pidan una asesoría. Porque importante también, que lo hemos dicho antes, no solo esperar a tener algo para ir, sino que ojalá hacerlo preventivamente, incluso como una consulta de educación. Sí, mira, la verdad es que siempre van cuando ya los temas ya estaban presentes, o me dicen, no, que ya llevo una semana con síntomas. Lo ideal es sí tener una consultoría constante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos ver temas, o hay muchas veces que tú no me dices, no, pero es que yo no sabía que eso era malo. Yo pensé que era normal. Y en consultas, cuando nos damos cuenta de que esas cosas que tú encuentras normal o que normaliza la sociedad, no es normal. Entonces necesitamos tener una consulta para ello. Ya, entonces invita a la gente ahí a que la busque en sus redes, o cómo podemos acceder para tener consulta contigo. Sí, mira, en pantalla aparece el TikTok y el Instagram, pero también tengo Facebook con el mismo nombre, Matrona María José Dez. Ya no es muy creativo, pero era la idea. Eso, ahí, y bien pueden, concreto. Obvio, porque si no se pierden. Entonces, ahí constantemente, día a día, voy subiendo información, voy educando de manera gratuita para que ahí se puedan dar cuenta de, oye, esto ya no era normal, o sea, tengo que consultar. Y si no, me pueden hablar directamente al WhatsApp, que es más 569-3107-6859. Buenísimo, Así que, también está apareciendo ahí en pantalla. Oye, María José, bueno, desde ya muchas gracias, por supuesto, por venir, por tomarte el tiempo en tu agenda, por llegar tempranísimo también, aquí pendiente, por supuesto, a la hora, la María José, porque de verdad que es un espacio muy importante, muy vital para nosotros, y por eso te agradecemos, y tú sabes, obviamente, que Quiñe siempre nos acompaña, obviamente Canal 30 es tu casa, y por supuesto Quiñe también quiere sumarse a estos agradecimientos. Entonces ahí están todos los productos para que tú puedas escoger tu favorito, y le recordamos también a la gente en la casa que pueden seguir en las redes sociales a Quiñe como @QuiñeSnack, pero además conseguir alguno de los más de 70 productos que tienen en los distintos negocios de nuestra ciudad, de nuestra región, y también incluso en otras regiones hemos sabido por ahí que Quiñe también está llegando. La línea Candy, los frutos secos y las regalonas, por supuesto, las cabritas que nos encantan. Así que, por supuesto, con Quiñe aquí presente y con la María José, vamos a ir despidiendo este momento.
¿Quieres decir? Sí, lo las encontré, coordenadas, lo las encontré. coordenadas. Eso, vamos. Era Villalegre, perdón, me adelanté. Pero cerquita, cerquita. Era en Villalegre, se llama Calle Centenario Guerra del Pacífico, a las 3. Ya, entonces, todos los vecinos y vecinas de Villalegre, calle Centenario Guerra, a las 3 de la tarde. Sí, ahí sí. Buenísimo. Entonces, junto a Quiñe, junto a María José y todo el equipo del Contigo en la Tarde, les invitamos a que hagamos una pequeña pausa, pero ya volvemos con más, así que tú no te despegues porque vamos y volvemos.